Mi hermana cancela mi despedida porque mis amigas son escandalosas, pero yo soy una mala hermana porque cancelé su boda cuando descubrí que mi novio era su amante. Apenas 2 semanas después de que Daniela, mi hermana mayor, cancelara mi despedida de soltera con el pretexto de que mis amigas eran demasiado escandalosas para su imagen profesional, descubrí que mi novio Sebastián, de 4 años, había estado teniendo un affair con ella durante los últimos 8 meses y yo acabo de cancelar su boda que estaba programada para dentro de 3 semanas. Mi familia está completamente dividida y mi madre no deja de llorar diciendo que arruiné el día más importante de Daniela por venganza, pero la realidad es mucho más complicada que eso y necesito escribir todo antes de volverme loca con la cantidad de drama que está pasando. Daniela y yo siempre tuvimos una relación complicada porque ella es 3 años mayor y desde que éramos niñas mis padres constantemente la ponían como ejemplo de lo que yo debería ser, ya que ella sacaba mejores calificaciones, se portaba mejor, tenía mejores modales, y eventualmente consiguió un trabajo prestigioso en una firma de consultoría donde ganaba excelente dinero. Yo por mi parte estudié diseño gráfico y trabajo como freelance desde casa, lo cual Daniela siempre vio como menos serio que su carrera corporativa, y ella constantemente hacía comentarios sobre cómo yo debería buscar un trabajo real con estabilidad en lugar de vivir proyecto por proyecto sin seguridad. Hace 2 años yo empecé a salir con Sebastián, que es arquitecto y trabaja en una firma mediana pero respetable, y desde el principio Daniela hizo comentarios sobre cómo él no era tan ambicioso como su prometido Ricardo, que es abogado corporativo en una firma grande. Sebastián y yo teníamos una relación muy buena, o al menos eso creía yo, y hace 6 meses él me propuso matrimonio durante unas vacaciones en la playa. Yo obviamente dije que sí porque pensaba que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos y empezamos a planear una boda modesta para este diciembre. La boda de Daniela estaba planeada para noviembre, así que sería un mes antes que la mía, y ella había estado organizando todo durante más de 1 año porque quería que fuera perfecta, con más de 200 invitados, un venue elegante en el centro, vestido de diseñador, y básicamente todo lo que ella consideraba apropiado para su estatus social. Ricardo, su prometido, venía de una familia con dinero y sus padres estaban pagando la mayor parte de la boda porque querían algo extravagante, así que Daniela estaba en su elemento planeando cada detalle para asegurarse de que su reputación quedara impecable. Hace un mes mis amigas, que son 6 chicas que conozco desde la universidad, decidieron organizar mi despedida de soltera para dentro de 3 semanas, y cuando le conté a Daniela sobre los planes, ella inmediatamente empezó a criticar diciendo que algunas de mis amigas eran muy ruidosas y que no le parecía apropiado hacer algo tan escandaloso tan cerca de su propia boda. Les dije que mi despedida no tenía nada que ver con su boda porque eran eventos completamente separados, pero Daniela insistió en que la familia iba a estar cansada de celebraciones y que yo debería posponer mi despedida hasta después de su boda para no quitarle protagonismo. Mis amigas habían planeado rentar una cabaña en la montaña por un fin de semana donde haríamos actividades divertidas, tomaríamos vino, y básicamente pasaríamos tiempo de calidad juntas antes de mi boda, pero Daniela le dijo a mi madre que mis amigas estaban planeando algo inapropiado con strippers y exceso de alcohol que iba a hacer quedar mal a la familia. Mi madre, que siempre confía más en Daniela que en mí, me llamó preocupada preguntando si era cierto que íbamos a hacer algo vergonzoso, y cuando le expliqué que solo era un fin de semana tranquilo en la montaña, ella me dijo que tal vez Daniela tenía razón y que debería considerar posponer. Hace 2 semanas exactamente Daniela me llamó y me dijo muy seria que había hablado con mis amigas directamente y les había dicho que cancelaran la despedida porque no era apropiado hacerla tan cerca de su boda, y que además ella necesitaba mi ayuda completa durante las siguientes semanas para los preparativos finales de su evento. Le pregunté cómo se atrevía a cancelar mi despedida sin mi permiso, y ella respondió que estaba protegiendo la reputación de la familia porque mis amigas no entienden lo que significa mantener cierta imagen social, y que francamente yo debería estar agradecida de que alguien con su experiencia me estuviera guiando sobre qué es apropiado y qué no. Le dije que estaba completamente fuera de lugar y que yo iba a tener mi despedida de todas formas porque mis amigas ya habían pagado depósitos y hecho planes, pero Daniela me dijo que si yo insistía en hacer ese evento ella no asistiría a mi boda porque no podía asociarse con ese tipo de comportamiento. Mi madre después me llamó llorando diciendo que Daniela estaba muy estresada con su boda y que yo debería ser más comprensiva con mi hermana mayor, que siempre ha cuidado de mí, y que posponer mi despedida unas semanas no era tanto sacrificio comparado con la importancia de la boda de Daniela. Finalmente cedí y les dije a mis amigas que necesitábamos posponer la despedida hasta después de la boda de Daniela, y todas estuvieron molestas pero entendieron que yo estaba en una situación difícil con mi familia. Daniela después me llamó agradeciéndome por ser razonable y me dijo que esto demostraba madurez de mi parte, y que ahora podría ayudarla con sus preparativos finales sin distracciones, porque aparentemente acompañar a Daniela de compras para últimos detalles era más importante que celebrar mi propio compromiso con mis amigas.
Durante las siguientes 2 semanas yo estuve ayudando a Daniela con tareas de su boda como confirmar con el florista, revisar el menú final con el catering, y básicamente ser su asistente personal mientras ella actuaba como si me estuviera haciendo un favor al permitirme participar en su gran evento. Sebastián durante este tiempo estuvo extrañamente distante diciendo que tenía mucho trabajo en la oficina, y yo pensé que simplemente estaba estresado por sus propios proyectos más el hecho de que nuestra boda se acercaba y probablemente se sentía presionado. Hace 3 días en la noche yo fui a la casa de Sebastián sin avisar porque quería sorprenderlo con cena ya que habíamos pasado poco tiempo juntos las últimas semanas, y cuando llegué encontré el auto de Daniela estacionado afuera, lo cual me pareció extraño, pero pensé que tal vez ella estaba consultando con Sebastián sobre algo de arquitectura. Toqué la puerta y Sebastián tardó varios minutos en abrir, y cuando finalmente lo hizo estaba en pants y sudadera luciendo nervioso y preguntándome qué hacía ahí sin avisar. Le dije que venía a traer cena y pasé dentro de su apartamento, y ahí en el sofá estaba Daniela con una de las camisas de Sebastián puesta y su ropa doblada en el sillón al lado, y los dos se quedaron completamente congelados mirándome como si acabaran de ver un fantasma. Yo dejé caer las bolsas de comida en el piso y les pregunté qué estaba pasando, y Daniela inmediatamente se puso de pie tartamudeando que ella había venido a revisar unos planos de remodelación que Sebastián le estaba ayudando a diseñar para su casa nueva con Ricardo. Le dije a Daniela que por qué estaba usando la camisa de Sebastián si solo estaba revisando planos, y ella se puso roja diciéndome que había derramado café sobre su blusa y Sebastián le había prestado algo limpio mientras la suya se secaba. Le señalé que su ropa no estaba mojada sino doblada cuidadosamente en el sillón como si se la hubiera quitado intencionalmente, y Sebastián intervino diciendo que yo estaba malinterpretando una situación completamente inocente y que estaba siendo paranoica sin razón. Les dije a ambos que me estaban mintiendo descaradamente y que era obvio lo que estaba pasando, y Daniela empezó a llorar diciendo que yo siempre había sido celosa de ella y que ahora estaba inventando cosas para arruinar su felicidad antes de su boda. Le respondí que nadie necesitaba inventar nada cuando la evidencia estaba ahí frente a mí, y que si realmente no había nada que ocultar entonces por qué Sebastián tardó tanto en abrir la puerta y por qué ambos lucían como si los hubieran atrapado en algo. Sebastián intentó acercarse a mí diciendo que podíamos hablar de esto con calma, y yo le grité que no se me acercara y que quería respuestas honestas inmediatamente. Daniela agarró su ropa y corrió al baño a cambiarse mientras yo me quedé ahí parada exigiéndole a Sebastián que me dijera la verdad, y después de varios minutos de presión él finalmente admitió que habían estado viéndose durante los últimos 8 meses y que nunca planearon que yo me enterara de esta manera. Le pregunté cómo era posible que mi hermana y mi novio hubieran estado teniendo un affair durante 8 meses sin que yo notara nada, y Sebastián explicó que empezó cuando Daniela le pidió ayuda diseñando algunos cambios para la casa que ella y Ricardo iban a comprar. Se veían supuestamente para revisar planos, pero eventualmente las reuniones se volvieron más personales, y según Sebastián había una conexión entre ellos que él no podía ignorar, como si eso justificara traicionar a la persona con quien planeaba casarse. Daniela salió del baño ya cambiada y me dijo que esto no tenía que arruinar nada, que ellos dos habían decidido terminar su relación antes de las bodas y que nadie más tenía que saber lo que había pasado. Le dije que estaba completamente loca si pensaba que yo iba a guardar este secreto, y que tanto ella como Sebastián habían destruido cualquier respeto o confianza que yo había tenido en ellos y que no había manera de que yo siguiera adelante con mi boda sabiendo que mi novio había estado acostándose con mi hermana durante meses. Daniela empezó a suplicarme que no dijera nada especialmente a Ricardo porque su boda era en 3 semanas y ella había invertido más de un año planeando todo, y que si yo arruinaba esto por venganza nunca me lo perdonaría. Le respondí que yo no era quien había arruinado nada sino que ella y Sebastián habían hecho eso solos al decidir traicionarme de la peor manera posible, y que si ella estaba tan preocupada por su reputación tal vez debió haber pensado en eso antes de acostarse con el novio de su hermana menor. Sebastián intentó detenerme cuando salí del apartamento pero yo lo empujé y le dije que nunca más me hablara, y me fui manejando con lágrimas corriendo por mi cara mientras procesaba que las 2 personas en quienes más confiaba me habían traicionado de la manera más horrible durante meses. Cuando llegué a casa de mis padres eran casi las 10 de la noche, y entré encontrando a mi madre viendo televisión mientras mi padre leía en su estudio, y les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo urgente que acababa de descubrir. Les conté todo lo que había pasado mostrándoles los mensajes de texto entre Sebastián y yo donde él admitía el affair, y mis padres se quedaron en shock absoluto sin poder creer que Daniela fuera capaz de algo así. Mi madre empezó a llorar diciendo que debe haber un malentendido porque Daniela nunca haría algo tan horrible, y mi padre lucía furioso pero también confundido porque según él Daniela siempre había sido la hija responsable que tomaba buenas decisiones y esto no tenía sentido con la persona que él creía conocer. Les dije que no había malentendido posible cuando yo misma encontré a Daniela en el apartamento de Sebastián usando su ropa,
y que ambos habían admitido el affair cuando los presioné lo suficiente. Mi madre preguntó si yo estaba completamente segura de que no había otra explicación, y yo le mostré mi teléfono donde Sebastián me había enviado un mensaje largo disculpándose y admitiendo que él y Daniela habían desarrollado sentimientos que no pudieron controlar, básicamente confirmando todo lo que yo ya sabía. Mi padre llamó a Daniela inmediatamente y le dijo que viniera a la casa porque necesitaban hablar urgentemente, y ella llegó 30 minutos después luciendo nerviosa y preguntando qué pasaba. Mis padres le preguntaron directamente si era cierto que había estado teniendo una relación con Sebastián, y Daniela me miró con odio antes de decirles que sí, pero que no era lo que parecía porque ella y Sebastián realmente se habían enamorado y que estas cosas pasan sin que nadie las planee. Mi padre le preguntó cómo podía justificar traicionar a su hermana menor de esa manera, y Daniela respondió que ella nunca planeó que pasara, pero que Sebastián y ella tenían más en común que Sebastián y yo, y que honestamente ella pensaba que yo ni siquiera lo había notado porque había estado tan distraída con mis propias cosas. Le dije que eso era mentira porque yo confiaba en ella completamente y nunca sospeché nada precisamente porque ella era mi hermana y se suponía que las hermanas no hacen eso. Mi madre preguntó qué iba a pasar con Ricardo y la boda que estaba en 3 semanas, y Daniela empezó a llorar diciendo que ese era precisamente el problema, que ella y Sebastián habían decidido terminar su relación para que yo nunca me enterara y para que ella pudiera seguir adelante con su boda con Ricardo. Le señalé que eso significaba que Daniela literalmente iba a casarse con Ricardo mientras sabía que acababa de estar acostándose con Sebastián hasta hace unos días, y que Ricardo merecía saber la verdad antes de cometer el error de casarse con alguien que claramente no lo respetaba. Daniela me suplicó que no le dijera nada a Ricardo porque eso arruinaría todo lo que ella había trabajado durante más de un año, y le respondí que ella debió haber pensado en eso antes de decidir que acostarse con mi novio era más importante que su integridad o su relación con su hermana. Mi padre dijo que Daniela tenía que ser quien le dijera la verdad a Ricardo porque no era justo dejarlo casarse sin saber lo que había pasado, y Daniela gritó que eso era ridículo porque no había necesidad de arruinar 2 bodas cuando ella ya había terminado con Sebastián y estaba comprometida con Ricardo. Le dije a Daniela que si ella no le decía a Ricardo entonces yo lo haría, porque él merecía saber con quién se estaba casando antes de firmar papeles legales. Daniela me llamó vengativa y amargada, diciendo que yo solo quería arruinar su boda porque estaba celosa de que ella siempre había sido la hermana exitosa y ahora no podía soportar verla feliz. Le respondí que esto no tenía nada que ver con celos sino con hacer lo correcto, y que si ella realmente amaba a Ricardo entonces debería ser honesta con él en lugar de empezar su matrimonio con una mentira enorme. Esa noche dormí en casa de mis padres porque no quería estar sola, y a la mañana siguiente llamé a Ricardo y le pedí que nos reuniéramos para hablar sobre algo importante relacionado con Daniela. Nos encontramos en un café y le conté todo lo que había descubierto incluyendo los 8 meses de affair y el hecho de que Daniela había planeado seguir adelante con la boda sin decirle nada, y Ricardo lucía completamente devastado diciendo que él confiaba completamente en Daniela y nunca sospechó que algo así pudiera estar pasando. Ricardo me preguntó si yo estaba absolutamente segura de lo que estaba diciendo, y le mostré los mensajes de Sebastián admitiendo todo y también le dije que mis padres estaban enterados y podían confirmar la historia. Ricardo se quedó sentado en silencio por varios minutos procesando la información, y luego me agradeció por haberle dicho la verdad aunque doliera, porque prefería saberlo ahora antes de casarse que descubrirlo después cuando ya hubiera comprometidos legales. Ricardo llamó a Daniela inmediatamente y le dijo que necesitaban hablar, y según me contó después ella intentó negarlo todo al principio pero cuando él le dijo que yo le había mostrado evidencia ella finalmente admitió el affair. Ricardo le dijo que la boda estaba cancelada y que él necesitaba tiempo para procesar todo esto lejos de ella, y Daniela aparentemente empezó a gritar que yo había arruinado su vida por venganza y que todo esto era mi culpa por ser una chismosa que no podía mantener la boca cerrada. Ricardo me llamó esa noche para decirme que había oficialmente cancelado la boda y que estaba en proceso de notificar a los vendors y a los invitados, y que aunque esto era doloroso él apreciaba que yo hubiera sido honesta con él porque le había salvado de cometer un error enorme. Le pregunté cómo se sentía y él admitió que estaba destrozado pero también aliviado de alguna manera, porque ahora que lo pensaba había notado que Daniela había estado actuando diferente los últimos meses y él había ignorado las señales pensando que solo era estrés de la boda. Actualización 1. Han pasado 4 días desde que Ricardo canceló la boda con Daniela, y varios preguntaron qué pasó después de que todo explotara. Daniela intentó llamarme aproximadamente 50 veces durante las primeras 24 horas dejando mensajes de voz donde alternaba entre suplicarme que arreglara las cosas con Ricardo y gritarme que yo había destruido su vida por ser una persona horrible y vengativa.
Mi madre estaba completamente dividida entre apoyarme y sentir lástima por Daniela, que había perdido su boda perfecta, y me dijo que aunque lo que Daniela hizo estuvo mal, yo no tenía que haber involucrado a Ricardo porque eso solo empeoró las cosas. Le respondí que Ricardo merecía saber la verdad antes de casarse con alguien que lo había engañado, y que si Daniela estaba sufriendo consecuencias era por sus propias acciones, no por las mías. Mi padre, por otro lado, estaba completamente de mi lado y le dijo a Daniela que ella había cavado su propia tumba al traicionar a su hermana menor de esa manera, y que no podía esperar que la familia la apoyara después de lo que había hecho. Daniela le gritó a mi padre que él siempre me había favorecido a mí a pesar de que ella era quien había logrado más en la vida, lo cual era irónico considerando que toda nuestra infancia yo fui quien vivió bajo su sombra mientras nuestros padres la ponían como ejemplo constante de perfección. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la cancelación de la boda de Daniela, y para los que preguntaron si Sebastián intentó contactarme, la respuesta es que sí, pero yo bloqueé su número después de recibir el mensaje inicial donde admitía todo. Sin embargo, él le pidió a un amigo mutuo que me diera una carta donde explicaba con más detalle lo que había pasado, y aunque inicialmente no quería leerla, finalmente decidí hacerlo para tener cierre. En la carta, Sebastián explicaba que su relación con Daniela empezó de manera gradual cuando ella le pedía opiniones sobre diseño de la casa que iban a comprar, y que eventualmente empezaron a tener conversaciones más personales donde se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Según Sebastián, él siempre me quiso, pero sentía que Daniela lo entendía de una manera que yo no, y que cuando empezaron el affair él sabía que estaba mal pero no pudo detenerse porque los sentimientos eran demasiado fuertes. La parte que más me molestó de la carta fue cuando Sebastián escribió que él y Daniela habían planeado terminar su relación justo después de que ella se casara con Ricardo, porque supuestamente eso les daría cierre a ambos y les permitiría seguir adelante con sus vidas respectivas. Básicamente, Sebastián iba a casarse conmigo mientras mantenía una relación emocional con mi hermana hasta que ella se casara con otro, lo cual me pareció no solo traicionero sino también completamente delusional respecto a cómo funcionan las relaciones humanas decentes. También descubrí que durante los 8 meses de su affair Daniela había estado usando nuestras reuniones familiares como oportunidades para ver a Sebastián, y que varias veces cuando ella supuestamente estaba ayudándome con preparativos de mi boda realmente estaba coordinando con él para verse después. La ironía de que ella cancelara mi despedida de soltera por razones de reputación mientras simultáneamente estaba acostándose con mi novio no se me escapa, porque aparentemente mantener apariencias era más importante que tener integridad real. Mis padres hablaron con Ricardo para expresarle sus disculpas por el comportamiento de Daniela, y Ricardo les agradeció por ser honestos con él y les dijo que él no culpaba a nuestra familia por las acciones de Daniela. Ricardo también les contó algo que yo no sabía, que cuando él estaba revisando las finanzas compartidas que tenía con Daniela para separar todo, descubrió que ella había estado gastando cantidades significativas de dinero en restaurantes caros y hoteles que él asumió eran para planear la boda pero que ahora se daba cuenta probablemente eran para sus citas con Sebastián. Actualización 3. Ha pasado un mes desde el desastre, y varios preguntaron qué pasó con las repercusiones sociales de todo esto. La noticia de que la boda de Daniela fue cancelada porque ella estaba teniendo un affair con mi novio corrió rápidamente entre amigos y familia, y Daniela perdió varias amistades importantes que decidieron que su comportamiento era imperdonable y no querían asociarse con alguien así. La firma donde Daniela trabajaba es propiedad de mi padre y 2 de sus hermanos, y cuando se enteraron de toda la situación mi padre le dijo a Daniela que su comportamiento había reflejado tan mal en su juicio personal que él no podía confiar en que tomara buenas decisiones profesionales tampoco. Daniela fue transferida a una posición diferente con menos responsabilidad y sin opción a bonos, básicamente una degradación disfrazada que eventualmente la llevó a renunciar hace 2 semanas porque sentía que todos en la oficina la juzgaban constantemente. Ricardo también descubrió algo más durante este proceso que Daniela nunca mencionó, que ella había tenido una relación breve con otro hombre hace aproximadamente 1 año mientras ya estaba comprometida con Ricardo, y que ese affair había terminado solo porque el otro hombre se mudó a otra ciudad por trabajo. Esto significaba que Daniela había estado engañando a Ricardo durante casi la mitad de su relación, y que su affair con Sebastián no era un error aislado sino parte de un patrón de infidelidad serial que ella había mantenido escondido. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde que descubrí a Daniela con Sebastián, y es momento de cerrar este capítulo porque finalmente hay suficiente resolución para contar cómo quedó todo. Daniela perdió su boda perfecta que había planeado durante más de 1 año, perdió a Ricardo que era genuinamente buen hombre y la trataba bien, perdió su trabajo en la empresa familiar porque mi padre ya no confiaba en su juicio, perdió aproximadamente $8,000 en depósitos no reembolsables de la boda cancelada, perdió múltiples amistades cuando la gente se enteró de lo que había hecho,
perdió el respeto de casi toda nuestra familia extendida que la veía como la hija perfecta, y perdió la casa donde vivía porque era propiedad de mis padres y ellos le pidieron que se mudara después de todo lo que pasó. Ricardo está saliendo adelante y me contó hace poco que conoció a alguien nuevo que parece prometedor, y que aunque el proceso de sanar de la traición de Daniela fue doloroso, él está agradecido de haberlo descubierto antes de casarse porque hubiera sido mucho peor descubrirlo después con un matrimonio legal de por medio. Me agradeció nuevamente por haberle dicho la verdad a pesar de que eso arruinó la boda de mi propia hermana, porque desde su perspectiva yo le salvé de años de miseria casado con alguien fundamentalmente deshonesta. Sebastián intentó pedirme perdón varias veces más a través de diferentes personas, pero yo mantuve mi posición de no querer saber nada de él porque su traición fue demasiado profunda para perdonar. Rompí nuestro compromiso oficialmente y cancelé nuestra boda que estaba planeada para diciembre, y aunque esto significó perder algunos depósitos también y tener conversaciones incómodas con vendors e invitados, fue absolutamente la decisión correcta porque no puedo imaginar haberme casado con alguien capaz de mantener un affair de 8 meses con mi propia hermana. Daniela y Sebastián supuestamente intentaron retomar su relación después de que ambas bodas fueron canceladas, pero según me contó una amiga en común la relación solo duró 3 semanas antes de que se dieran cuenta de que lo que tenían era principalmente la emoción de hacer algo prohibido y que sin eso no había suficiente base real para una relación funcional. Ahora ambos están solos, lo cual me parece una consecuencia apropiada considerando que destruyeron 2 relaciones en el proceso de perseguir algo que ni siquiera era real. Mi relación con Daniela probablemente nunca se recuperará completamente porque la confianza que se rompe de esta manera es casi imposible de reconstruir, y honestamente yo no estoy segura de querer intentarlo porque alguien que es capaz de traicionar a su hermana menor de esa manera mientras simultáneamente la juzga por tener amigas supuestamente escandalosas no es alguien que yo necesite en mi vida. Mis padres siguen teniendo relación con ella obviamente porque es su hija, pero incluso ellos admiten que la ven diferente ahora y que el pedestal donde la tenían se rompió cuando descubrieron quién era ella realmente. He aprendido que las personas que más se preocupan por su reputación pública frecuentemente son las que tienen más que esconder en privado, y que Daniela pasó años construyendo una imagen de perfección profesional y personal que resultó ser completamente falsa. La ironía de que ella cancelara mi despedida de soltera porque mis amigas supuestamente eran demasiado escandalosas mientras ella estaba teniendo un affair con mi novio es algo que nunca voy a olvidar, porque demuestra que su obsesión con las apariencias era más importante que la honestidad básica o la lealtad familiar. Yo gané no la satisfacción de venganza como Daniela constantemente afirma, sino la paz de saber que hice lo correcto al ser honesta con Ricardo y con mi familia sobre lo que estaba pasando, y que no permití que Daniela siguiera adelante con una boda basada en mentiras solo para proteger su imagen pública. Gané mi autorrespeto al terminar mi relación con Sebastián inmediatamente en lugar de intentar justificar o perdonar lo imperdonable, y gané la claridad de ver a las personas por quienes realmente son en lugar de quienes pretenden ser. Y aprendí que ser la hermana mala, que arruinó la boda perfecta de su hermana mayor es infinitamente mejor que ser la hermana buena, que permitió que todos continuaran viviendo una mentira porque confrontar la verdad era incómodo. Daniela perdió todo lo que había construido durante años porque eligió la traición sobre la integridad, y yo me niego a sentir culpa por las consecuencias naturales de sus propias decisiones, porque cuando traicionas a tu familia de la manera más profunda posible no puedes esperar que te protejan de enfrentar lo que hiciste.